lo que vamos a estudiar en el Sermón del Monte es muy importante. Es algo que todo cristiano debería saber, toda persona que tiene la intención de conocer un poco más a Dios, conocer a Jesús, qué es lo que Él espera de nosotros, está condensado, está resumido en el Sermón del Monte. Es como que alguien quiera aprender a leer sin conocer el abecedario. Tal cual. Es tan importante y tan necesario que todos conozcamos el Sermón del Monte, sobre todo si queremos crecer en la fe. Así que por eso vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a estudiar a profundidad y meditar en el Sermón del Monte. Y una de las características que vamos a tener en estos estudios es que en cada comienzo de estudio vamos a escuchar y cantar, si es posible, en nuestros corazones, en silencio, en donde estemos, cantar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la esencia del Sermón del Monte, es la esencia de la enseñanza de Jesús, es el centro del centro, es lo más importante. Y el Padre Nuestro representa todo este deseo que tenemos como cristianos de que ocurra lo que Jesús se propuso. Vamos a verlo a grandes rasgos en el momento de ahora. El Padre Nuestro, voy a compartir mi pantalla, si el que desea lo puede ver en mi pantalla o si no pueden buscar también en sus Biblias para que veamos qué es el Padre Nuestro y de qué se trata y por qué cada estudio que vamos a tener lo vamos a repetir. Aquí estamos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. En el capítulo 6 está la oración del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le piden a Jesús, le dicen, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Jesús va a compartir inmediatamente la oración que él realizaba, que Jesús mismo realizaba. Entonces, les va a decir, ustedes deberían también, o les va a recomendar que oren de esa manera y que de hecho repitan esta oración constantemente, 3 veces al día, 5 veces al día, 10 veces al día. Lo importante es comprender qué es lo que se está pidiendo en el Padre Nuestro, comprender que Jesús oraba así. Imagínense, Jesús mismo, estas eran las palabras que él pronunciaba al orar y que también le dice a sus discípulos, ustedes también deberían orar de esta manera. Vamos a ver que en el versículo 9 del capítulo 6 comienza esta oración. Dice así, vosotros pues oraréis así, estoy subrayándolo aquí con azul. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Esta oración es tan importante, hermanos, que les recomiendo que comiencen a orarla todos los días, en su mente, en voz alta, cantándola. Hay tantas canciones en internet que podemos encontrar el Padre Nuestro que nos ayuda a que se haga algo más pegajoso y podamos repetirlo fácilmente. A veces lo asimilamos como que el Padre Nuestro es algo como solamente de cierta religión o que solamente de los católicos en los templos. No, esta es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. Y en esta oración vamos a encontrar las peticiones más importantes que Jesús hacía. Vamos a encontrar la identidad que Jesús mismo tenía y compartía con sus discípulos. Fíjense que la oración comienza con Padre. Padre nuestro. Jesús seguramente se refería a Dios como su Padre, pero cuando le dice a los discípulos, ustedes también deberían orar así, los integra y les dice, van a orar así, Padre nuestro. Es decir, que ahora somos todos una familia. Jesús y los discípulos somos ahora todos una familia y tenemos un mismo Padre.
Padre nuestro. Y esa es la forma en la que deberíamos comenzar esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Me veo a mí como hijo, lo veo a Él como Padre, o como Señor, o como Maestro, o como Rey, como que lo veo a Dios. Jesús nos invita a que lo veamos como un Padre, como un buen Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Su primera petición, santificado sea tu nombre. Es decir, que el nombre de Dios, de nuestro Padre, sea honrado, que sea honrado en todas las partes de esta creación que es el mundo. Santificado sea tu nombre. Al decir esto, Jesús está diciendo, tu nombre no es santificado. Actualmente en la creación tu nombre no está siendo honrado. Yo pido que tu nombre sea honrado. Y luego inmediatamente dice, venga tu reino. Es decir, el reino de Dios, la gobernanza de Dios, los valores, los mandatos del reino de Dios que vengan aquí a la tierra. Por eso inmediatamente continúa y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque Jesús reconoce que la voluntad de Dios del reino de los cielos no se hace en la tierra, no se cumple en la tierra. El nombre de Dios no está siendo honrado en la tierra. Por eso Jesús comienza su oración así diciendo que venga tu reino, que tu nombre sea santificado y que tu voluntad se cumpla. Y Jesús le enseña a los discípulos y le dice, ustedes también deberían orar así y pedir también esto. Y si nosotros tenemos entonces el anhelo en el corazón de que el nombre de Dios sea santificado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que el nombre de Dios sea honrado? Que es un sinónimo de santificado, ¿no? Que sea elevado, que sea respetado, que sea honrado el nombre de Dios, que por la creación, por la forma en cómo se manejan los seres humanos, en dependencia de Dios, el nombre de Dios constantemente es profanado, deshonrado, menospreciado. Entonces, ¿cómo pueden hacer los cristianos para que el nombre de Dios sea honrado? ¿Cómo pueden hacer los cristianos, los hijos, los discípulos, para que venga tu reino y el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra, aquí en mi vida, aquí en este escritorio, aquí en donde sea, en el momento que estoy? ¿Cómo puedo hacer que el reino de Dios se manifieste en ese lugar en el que estoy en este momento, que se manifieste en mi corazón, en mis acciones, mis pensamientos, en las relaciones que tengo alrededor? ¿Cómo puede manifestarse ese reino? Bien lo dice luego, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El sermón del monte nos va a dar las luces, nos va a dar las instrucciones para que nosotros podamos obrar de una manera, para que nuestro corazón pueda funcionar de una manera en la que el nombre de Dios sea santificado y de ese modo también se manifieste el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Por qué se menciona tanto el reino de los cielos? Recordemos que cuando en Génesis 1 se crea, ¿no?, el mundo, está Adán y Eva ahí en el jardín del Edén, están viviendo bajo el reino de Dios. Un reino de Dios donde Dios es el rey, es el gobernante, es el presidente, lo podemos decir para que lo entendamos en nuestro contexto. Y Adán y Eva están bajo su cobertura, bajo su soberanía. Tienen todo lo que necesitan alrededor, pero Dios, en su reino, ¿qué hace? Les da libertad a los seres humanos. Les dice, ustedes pueden elegir bajo qué reino quieren vivir. ¿Quieren vivir bajo el reino de Dios o quieren vivir quizás bajo otro reino, bajo su propio reino? Y es ahí donde les dice, ustedes pueden elegir. Existe esta fruta en el huerto
Yo les sugiero, yo les pido bajo el reino de Dios que no coman de esta fruta. Pero está ahí. Pueden elegir y si quieren pueden comer de esa fruta. Pero yo les pido que no lo hagan. ¿Y qué hace el ser humano? Decide en su libertad comer del fruto y decide bajo el engaño de Satanás querer gobernar el mundo independiente del reino de Dios, independientemente de la voluntad de Dios. El ser humano piensa en su corazón y dice, seréis como dioses, ¿no? La serpiente les dice, coman y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Y el ser humano dice, sí, yo quiero ser como Dios, quiero gobernar mi vida, quiero gobernar el mundo, quiero gobernar la creación de Dios, sin la necesidad de que Dios sea el rey. ¿Y qué sucede? Caen en la trampa y caen bajo el reino de las tinieblas. Hasta antes de Jesús, sabemos que el príncipe del mundo se vuelve Satanás, quien gobierna las mentes, las voluntades y los corazones del ser humano. Y esta creación tan hermosa que Dios hizo, donde la vida, la felicidad gobernaban, se volvió en un mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, de malas decisiones, de egoísmo y sobre todo de muerte. Hoy, el día de hoy, ahora mismo, vivimos en un mundo lleno de aflicción, lleno de dolor, de mentiras, de engaños, de gente que se hace daño uno al otro, lleno de abuso, lleno de crueldad, de manipulación. Y decimos, ¿cómo si yo soy cristiano, yo he decidido seguir a Cristo, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué hay estafas en este mundo y yo caigo en las estafas? ¿Por qué hay maldad y por qué hay personas que hacen daño unos a otros? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué estoy enfermo o enferma si yo se supone que sigo a Dios? Debemos entender que vivimos en un mundo caído, donde el reino de Dios aún no se ha manifestado plenamente. Sí, una parte, pero no plenamente. Vivimos las consecuencias de haber decidido vivir independientes, alejados del reino de Dios. Por eso la oración es que venga tu reino, que se restaure tu reino, el diseño que tú tenías para esta creación, que se restaure. Que venga que tu reino se manifieste, que tu reino de vida, de sanidad, de gozo, de paz, de justicia, se manifieste en este mundo que está bajo el reino de las tinieblas. Por eso esa oración del Padre Nuestro es tan importante. Por eso Jesús decía eso, que venga tu reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es pues la gobernanza de Dios. Es donde Dios nos muestra los estándares, es donde Dios gobierna la creación y todo se maneja bajo su creación, bajo su liderazgo. Toda la creación se maneja bajo su liderazgo. Hace un tiempo estuvimos viendo Éxodo, el libro de Éxodo, y antes de Éxodo vimos Números. En Éxodo vimos que había un arca, el arca del pacto. Y dentro del arca estaba el maná, ¿no? El maná que Dios les había dado a los israelitas en el desierto. En el arca guardaron el maná porque el maná representaba la providencia de Dios. El maná representaba cómo los israelitas que ahora estaban bajo el reino de Dios en ese momento dependían de Dios. Estar bajo el reino de Dios representaba para un israelita en el Éxodo la dependencia diaria de Dios. Cada día yo necesito mi maná y cada día Dios me lo va a dar. Yo dependo de mi rey, que es Dios. Eso representaba el maná. También estaba la vara de Aarón o la de Moisés.
¿Qué representaba esta vara? Representaba el poder de Dios. Dios por medio de la vara abrió, ¿no? Abrió el mar y pudieron pasar en tierra seca. Hacían milagros. Moisés con la vara decía que salga agua y salía agua. Entonces la vara representaba el poder de Dios, lo que representa que en el reino de Dios el poder de Dios se manifiesta con milagros, con obras sobrenaturales. Y también en el arca estaban los mandamientos. ¿Qué eran los mandamientos? Eran los preceptos y las ordenanzas de Dios. En el reino de Dios las cosas se manejan de esta forma, dicen los mandamientos. Los valores del reino de Dios son estos, están en los mandamientos. ¿Qué espera de ti Dios? ¿Qué espera de ti Dios? ¿Qué expectativas tiene de ti? ¿Qué quiere de ti? Está en los mandamientos. De su pueblo está en los mandamientos. Para que lo entendamos mejor, ahora que estamos o bajo el reino de este mundo caído, sabemos que algo muy común es, por ejemplo, la corrupción. La ley del más vivo. Tienes que avivarte, tienes que ser, buscarle la maña y ser mañudo, ¿no? Es, es una norma, es algo muy cultural, el engaño, la mentira. Es algo muy normal. Estoy en 5 minutos y llego en media hora, ¿no? Es normal. Dentro del reino del mundo caído, la mentira es algo muy común. De hecho, es algo aplaudido. Pero Dios dice, a ver, no, si tú vas a ser parte, si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que saber que los valores son diferentes. Eso le dice a los israelitas por medio de los mandamientos y les dice, no mentirás, por ejemplo. ¿Y cómo eso ahora se traslada a nuestras vidas? Estamos en otro siglo, en otra generación, otra cultura. ¿Cómo eso lo traslado a este mundo? El sermón del monte. El sermón del monte nos va a decir cuáles son los valores del reino de Dios, cuál es la cultura del reino de Dios, cómo yo debería comportarme en este nuevo reino al que he sido invitado y al que puedo decir a Dios Padre. Entonces, si soy hijo, ¿cómo me debo sentar en la mesa? ¿Cómo debo agarrar los cubiertos y disfrutar el alimento junto con mi familia en Cristo? ¿Cuáles son las normas que debo vivir? Si no conozco el Sermón del Monte, entonces vivo así, ¿no? Como un animalito tratando de imitar lo que los otros hacen y debe ser que está bien o no está bien como me estoy comportando. Pero si conozco el Sermón del Monte, conozco cuáles son los valores del reino de Dios, por lo tanto, puedo vivirlos y por lo tanto, el reino de Dios se manifiesta aquí en la tierra y el nombre de Dios es santificado. El Sermón del Monte representa la esencia de la enseñanza de Jesús. Es lo condensado, es lo más importante. Representa los valores del reino de Dios. Y esto nos va a llevar a unas cuantas preguntas que las van a poder ver en las siguientes diapositivas. Hoy en día, ¿puedo ser feliz? ¿Qué dice el Sermón del Monte sobre la felicidad? ¿Habrá la opción? ¿Será que se plantea alguna receta para la felicidad? Hay una película de Will Smith que trata, ¿no? Y dice En busca de la felicidad se llama. Seguro muchos la han visto. Es que el ser humano, bajo este mundo tan lleno de dolor, busca ser feliz. ¿Se puede ser feliz? ¿Qué dice el Sermón del Monte sobre la felicidad? ¿Qué dice Jesús sobre la felicidad? Bueno, esa es una de las preguntas que nos vamos a responder
en el Sermón del Monte. Otra pregunta que podemos ver, que vamos a resolver estudiando el Sermón del Monte es, ¿quién soy? Bajo un mundo caído, bajo el gobierno del reino de las tinieblas, pues soy lo que me han dicho que soy de pequeño. Si alguien de pequeño me dijo que soy un tonto, pues soy un tonto. Soy lo que la gente dice de mí. Soy lo que la sociedad piensa de mí. Soy lo que mis traumas constantemente me recuerdan que soy y que no soy. Soy producto de ciertas circunstancias dolorosas. O soy lo que la cultura dice que soy, ¿no? Ahora mucha gente dice, bueno, yo no soy hombre, soy mujer. O no soy mujer, soy un animal. No soy un animal, soy una planta. Últimamente el mundo cada vez está un poco más loco, ¿no? Pero dentro del reino de Dios, ahora que yo he aceptado a Cristo, que creo en Él, que he sido bienvenido a la mesa como un hijo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi papel? ¿Tengo un propósito en este reino? ¿Tendré algún trabajo, alguna responsabilidad que hacer dentro de este reino? ¿Que va con mi identidad? ¿Mi identidad ha cambiado o sigo siendo lo mismo? Si me han dicho que soy tonto, ¿sigo siendo un tonto en este reino o ya no? ¿Qué ha cambiado? Esa es una de las preguntas que también vamos a responder estudiando el Sermón del Monte. Identidad y propósito. ¿Qué se espera de mí? Ok, ahora que estoy aquí en el reino, que he sido invitado a la mesa, que participo en la iglesia, que voy los domingos a la iglesia, que el hermano me habló de Cristo y yo lo acepté en mi corazón. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? A modo ilustrativo, les voy a contar un sueño que tuve una vez. En el sueño yo estaba caminando bajo la lluvia. Era una especie, yo era una especie de mendigo en el sueño, que estaba abandonado en la calle. Y mi ropa eran ropas harapientas, era de noche, llovía fuerte, la lluvia me estaba llegando, no tenía un lugar donde refugiarme, porque vivía en la calle, en el sueño, ¿no? Entonces, en este sueño aparece un auto muy lujoso y se para a mi lado y me dice, suba. Yo no tengo nada que perder, entonces subo. Y en este auto me llevan a una casa, en esta casa me puedo bañar, me dan ropa muy elegante, un terno, me cortan el pelo, me alimentan, como, me tratan bien, con amor y me dicen, ven, comparte con nosotros. Y era una mansión muy, muy linda, muy hermosa. Y yo no sabía qué hacer. Veía cómo la gente comía y yo no sabía cómo comer. Veía a la gente cómo caminaba y trataba de pararme como ellos. Y en un momento de esos vi como una joya que estaba en una mesa y dije, bueno, después me voy a tener que ir de aquí, necesito comer algo. Entonces agarré en este sueño la joya, la guardé en mi bolsillo y dije, cuando me vaya de acá voy a poder vender esto y comer. Pero alguien se me acercó y con mucha serenidad me dijo, deja esa joya en su lugar. En este lugar las cosas no se hacen así. Y desperté del sueño. ¿Qué entendí? Que en el reino de los cielos, en el que queremos vivir, existen otros valores. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo debo comportarme ahora? Y si bien conocemos algunas de las características que se nos piden en el Sermón del Monte, la pregunta es, ¿puede mi corazón realmente obedecer a Dios? ¿Puede mi corazón vivir una fe sincera? No estoy hablando de, por ejemplo, mis manos.
¿no? Ahora me voy a llenar de actividades y voy a demostrar que tengo una fe real. No, no. La pregunta es, ¿puede mi corazón vivir los valores del reino de Dios? ¿Puede mi mente obedecer a Dios? ¿Puedo tener realmente una fe sincera? Recuerden que en Mateo Jesús constantemente discute con los fariseos y les dice a sus discípulos, hagan lo que ellos hacen, perdón, hagan lo que ellos dicen, porque los fariseos decían muchas cosas, ¿no? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque había mucha hipocresía y la fe era falsa. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una fe verdadera, que no sea solo apariencia? ¿Se puede? Cuando Dios me dice, cuando Jesús en el sermón del monte me dice, da la otra mejilla, ¿puedo realmente? Eso lo vamos a ir resolviendo en el sermón del monte. ¿Puede mi corazón vivir una fe sincera? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar en el reino de los cielos? ¿Qué se espera de mí? ¿Quién soy? ¿Tengo un propósito? ¿Tengo una identidad? Y finalmente, ¿puedo ser feliz? ¿No es acaso lo que todos queremos? Ser felices, disfrutar la vida. Pensamos que quizás el dinero, ¿no? Y qué sé yo, qué otras cosas que el mundo nos ha propuesto y nos ha dicho, esto te va a hacer feliz. En en esta película de En busca de la felicidad, el protagonista se vuelve feliz porque se vuelve millonario. Entonces, ¿la felicidad es el dinero? ¿Será? ¿Qué dice el Sermón del Monte? Lo vamos a encontrar. Entonces, a modo de introducción, les he estado mostrando lo que es el Padre Nuestro, el Reino de los Cielos y el Sermón del Monte. Vamos a ir estudiando poco a poco, desmenuzando hilo por hilo, no tenemos prisa, vamos a ir viendo con detalle cada cosa del Sermón del Monte para poder entenderlo mejor, para poder de ese modo también vivirlo y que el reino de Dios venga y que el nombre de Dios sea honrado y santificado por medio de nuestras vidas. Muy bien, hermanos, entonces, los días que nos vamos a reunir, lunes, miércoles y viernes. Por este medio es el mismo link, está en la descripción del grupo en WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, por favor escríbame, lo voy a agregar a un grupo específico donde se comparte el link y ideas, comentarios, fotografías que tienen que ver con este estudio. Entonces pídamelo por WhatsApp y le comparto el link. Lunes, miércoles y viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, hora en Bolivia. Como que quisiera una aclaración entre lo que es la voluntad de Dios, porque muchas veces he escuchado personas que dicen, cuando pasa algo se hace la voluntad de Dios, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces hay veces que son cosas que no son buenas las que están sucediendo, por decir así. Y también mi pregunta va más relacionada con el libre albedrío. El hombre tiene albedrío de decidir de hacer o no hacer. Entonces, la voluntad de Dios sobrepasa ese libre albedrío del hombre. Más o menos así es mi pregunta, pero no la tengo bien formulada. Gracias, Darling. Me encanta que estés en los estudios porque este tipo de preguntas hacen que profundicemos más y le saquemos más jugo, ¿no? Mira, vamos a la vida de José. Recuerden José, el Antiguo Testamento, este hombre
que sus hermanos lo vendieron, ¿no? Él tenía sueños de que iban a arrodillarse delante de él. José era muy orgulloso, sus hermanos se enojan, lo venden, le dicen a su padre que se lo han comido un león a José y José está muerto, pero en realidad lo vendieron como esclavo, ¿no? ¿Qué pasa en todo este contexto? ¿Será que fue la voluntad de Dios que sus hermanos lo maltraten y lo vendan? ¿Será que fue la voluntad de Dios que Jacob, cuando se enteró que su hijo favorito había muerto, dice que se desgarró y el sufrimiento? ¿Quién sabe lo que es sufrir la muerte de un ser querido? ¿Será que fue la voluntad de Dios que sus hijos le mientan a su padre? Es bueno preguntarse eso. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, es importante entender que el ser humano tiene la posibilidad de elegir. Puede elegir hacer el mal o puede elegir hacer el bien. Muchas veces no elige el bien porque no sabe cómo hacerlo. No hay una guía de cómo hacer bien las cosas y solo sabe hacerlas mal. Y se deja llevar por sus instintos que muchas veces son negativos. Entonces, ¿qué papel juega aquí Dios? ¿Cómo termina José? José termina siendo el segundo al mando bajo el reino de Faraón. Y cuando todos los hermanos de José están en la mesa, ellos están preocupados y le dicen, José, tú te vas a vengar de nosotros. Y José les dice, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. La voluntad de Dios se cumplió a pesar de las malas decisiones de sus hermanos. A pesar de la maldad que hay en el mundo, la voluntad de Dios se cumple. El ser humano puede decidir, sí, en su libertad decide muchas veces hacer daño a los demás. Sin embargo, la voluntad de Dios prevalece por encima y se cumple. Adelante, Darling, por favor. Usted dijo, usted dijo algo muy importante que está escrito ahí en la palabra. Dijo que ellos, José contestó a sus hermanos, ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Entonces, el hombre puede decidir cosas malas y hacerte daño, y eso no es la voluntad de Dios, que el hombre te haga daño, no es la voluntad de Dios que personas hagan cosas malas, tal vez como vemos en este mundo, o personas te ataquen, te hagan daño, te quieran hacer el mal, como a José, digamos, fue vendido, etcétera. Pero Dios transformó toda esa situación que era para destruir a José, lo transformó para bien. Así ¿Exacto? es, exacto. Dios tiene la capacidad. Dios tiene el poder que nosotros no entendemos de transformar algo malo que hizo el hombre en algo bueno para que se cumpla su voluntad. Vamos a la vida de Jesús. Jesús oraba el Padre Nuestro y decía, hágase tu voluntad, venga tu reino, santificado sea tu nombre. ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Qué hizo el reino de las tinieblas? Mató a Jesús, lo mató. Mintieron falsos testigos, lo golpearon, le escupieron injusticia, soborno, corrupción, maldad, egoísmo, hipocresía, todos los valores del mundo caído fueron con fuerza contra Jesús y lo mataron. Pero Dios pudo transformar todo eso para bien, porque Jesús resucitó. Y al resucitar, la voluntad de Dios se cumplió. Y dice que todos los principados y potestades fueron expuestos ahí porque no pudieron contra la voluntad de Dios. Utilizaron su arma más fuerte que era ¿qué? La muerte. Lo mataron.
pero aún a la muerte Dios venció. Entonces su voluntad prevalece por encima de todo. Por eso nuestra oración es, hágase tu voluntad. Y somos nosotros, así como lo fue José, como lo fue Jesús, como lo fueron los discípulos, y somos hoy nosotros, las herramientas como Dios manifiesta su voluntad aquí en la tierra. Nosotros podemos decidir en nuestra libertad si se va a manifestar el reino de Dios aquí, hoy, o se va a manifestar el reino de las tinieblas aquí, hoy. Podemos decidir, pero si no sabemos o no tenemos la capacidad, muchas veces vamos a elegir mal. Sin embargo, parte de la oración del monte es, de la oración del Padre Nuestro es, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Sabe Dios que vamos a fallar y sabe que hay perdón también para nosotros. Entonces, hermanos, gracias por la pregunta, Darling. El mal está presente, la gente hace daño, sin embargo, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta y puede prevalecer por encima de la maldad del ser humano. Muy bien, perfecto. Entonces, un ejemplo más, ¿no? Una enfermedad, tal vez una persona que ha sufrido un cáncer muy duro. ¿Era la voluntad de Dios la enfermedad? No, la enfermedad viene como producto de un mundo caído, de un mundo donde el ser humano se ha rebelado ante Dios y eso ha producido que la enfermedad y la muerte entren en este mundo. Dios puede transformar el mal en bien. ¿Puede una persona que ha sanado del cáncer o de algún trauma que ha vivido ser ahora un consuelo para otras personas? ¿Ser ahora una persona que anima a los demás y les dice, mira, yo entiendo tu dolor, sé por lo que has pasado y quiero acompañarte y mostrar amor, guía, comprensión, compasión hacia los demás que sufren algo parecido? Hoy en día tantas familias disfuncionales, tantos hijos huérfanos, tantos niños crecen sin sus padres. ¿Será que alguien que ha pasado por eso y ha sido redimido por Dios y restaurado por Dios ahora puede ayudar a otros? Y no se forman así los hogares, las fundaciones para ayudar a los huérfanos, para ayudar a las personas que viven enfermedad, para ayudar a las personas que sufren traumas. De repente lo que era muy malo se transformó en alguien bueno que trata de ayudar a los demás. Dios puede hacerlo. Dios hace milagros a pesar de la maldad que existe en este mundo. Puede hacerlo contigo, puede hacerlo conmigo. De hecho, quiere hacerlo. Y eso vamos a ir viendo en el Sermón del Monte. Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dejen sus preguntitas en el chat, en el WhatsApp, o mándenmelas al personal para que podamos resolverla la próxima clase o personalmente con cada uno. Y nos estaríamos viendo el día miércoles a las 7 de la mañana. Chao, hermanos. Nos vemos.